Mi marido me cambió por mi hermana menor y, 6 años después, nos cruzamos en el bautizo de nuestro sobrino. Él alzaba al bebé orgulloso, sin notar que el niño en mi mano derecha llevaba los mismos ojos verdes suyos, mientras el hombre, que más odia, me abrazaba por la cintura. El Mercedes-Benz blanco se detuvo frente a la iglesia con una elegancia que cortaba el aire matutino. Mis dedos temblaron ligeramente sobre el volante de cuero mientras observaba las familias reunidas en la escalinata. 6 años. 6 años desde que había pisado este lugar, desde que había visto estas caras. ¿Estás lista, mi amor? La voz profunda de Ricardo resonó desde el asiento del copiloto, su mano encontrando la mía con esa seguridad que me había devuelto la fe en el amor. Miré hacia atrás. Santiago, mi pequeño de 5 años, dormía pacíficamente en su silla, sus pestañas oscuras creando sombras perfectas sobre sus mejillas sonrosadas. Esos ojos verdes que ahora permanecían cerrados eran mi secreto más peligroso. Sí, susurré, aunque mi corazón latía como tambor de guerra. Es hora. Ricardo salió primero. Rodeó el auto con esa elegancia natural que había conquistado, mi corazón roto, y abrió mi puerta. Su traje italiano de 3 piezas le quedaba como si hubiera nacido para llevarlo. A los 42 años, este hombre había llegado a mi vida cuando menos lo esperaba, cuando creía que el amor era solo una mentira bonita que vendían en las novelas. Bajé del auto y sentí como mi vestido de seda color esmeralda se ajustaba perfectamente a mi figura. Había elegido cada detalle de mi apariencia con precisión militar. El collar de perlas que Ricardo me había regalado por nuestro primer aniversario. Los zapatos Jimmy Choo que me hacían sentir invencible. El perfume francés que costaba más. Que mi primer auto Santiago despertó con el movimiento, frotándose los ojos con sus manitas perfectas. Mami, ¿ya llegamos a la fiesta del bebé? Sí, mi amor. ¿Recuerdas lo que hablamos? Me arrodillé frente a él, ajustando su corbatita azul marino que hacía juego con su traje. Que voy a conocer a mucha familia nueva y que debo portarme como un principito. Le sonreí, aunque por dentro una tormenta rugía. Familia nueva, había dicho. Si supiera que estaba a punto de conocer a su verdadero padre. Ricardo tomó la mano de Santiago con naturalidad. En estos 2 años de matrimonio, había sido más padre para mi hijo que el hombre que lo había engendrado sin saberlo. El contraste era devastador. Mientras uno había huido cobardemente hacia los brazos de mi hermana, el otro había llegado para sanar mis heridas con paciencia infinita. Caminamos hacia la iglesia y cada paso se sentía como caminar sobre brasas. Las miradas comenzaron casi inmediatamente. Reconocí algunas caras, primos lejanos, amigos de la familia que no veía desde mi divorcio. Sus expresiones oscilaban entre la sorpresa genuina y el chisme malicioso apenas contenido. Mira nada más quién regresó. Escuché el susurro venenoso de la tía Esperanza. Y con semejante marido, ¿será que ya se le olvidó lo que pasó? Mantuve la cabeza en alto. Que hablaran. Hoy tenía otros planes. La iglesia estaba decorada con rosas blancas y cintas doradas, todo coordinado con el gusto impecable que siempre había caracterizado a mi familia. Mis padres habían gastado una fortuna en este bautizo, como en todo lo que tenía que ver con su nieto adorado, el primer hijo de su hija menor, la preferida. Y entonces lo vi. Diego estaba junto al altar, sosteniendo al bebé con la misma sonrisa orgullosa que recordaba de nuestros mejores días. Su cabello seguía siendo espeso y negro, aunque ahora tenía algunas canas en las sienes que lo hacían ver más maduro. Su traje gris era elegante, pero no tenía la sofisticación del de Ricardo. Seguía siendo guapo, el mismo hombre por el que me había enamorado perdidamente a los 22 años. Mi hermana Valeria estaba radiante a su lado, con un vestido rosa pastel que gritaba maternidad feliz y triunfante. Su cabello rubio platinado caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y llevaba los aretes de diamantes que habían sido míos, los que Diego me había regalado en nuestro 5º aniversario. El bebé en sus brazos gorjeaba felizmente, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Pequeño e inocente, hijo del amor robado. Por un momento, el tiempo se detuvo. Diego levantó la vista y nuestros ojos se encontraron por primera vez en 6 años. Vi cómo su sonrisa se congelaba, cómo su rostro palidecía mientras me reconocía. La sorpresa en sus ojos verdes, esos mismos ojos que mi hijo había heredado, era casi cómica.
Pero lo que vino después fue mejor que cualquier venganza que hubiera podido imaginar. Su mirada se deslizó hacia Ricardo y vi el momento exacto en que reconoció a mi esposo. La sorpresa se transformó en shock absoluto, luego en algo que solo podía describir como pánico puro. Ricardo Mendoza. El mismo Ricardo Mendoza que había destruido la clínica dental de Diego en una guerra legal que había durado 3 años. El mismo hombre que Diego consideraba su némesis personal. El competidor que había arruinado su sueño de expansión en la ciudad. El empresario que controlaba la mitad de las franquicias dentales de la región y que había convertido a Diego en poco más que un empleado en su propio negocio. Imposible, lo escuché murmurar, y su voz llegó hasta mí a pesar de la distancia. Valeria. Siguió su mirada y su rostro también cambió. Su sonrisa perfecta se desplomó como un castillo de naipes. Por primera vez en años, vi miedo en los ojos de mi hermana menor. Ricardo apretó suavemente mi cintura, un gesto posesivo y protector que no pasó desapercibido para nadie en la iglesia. Santiago se acercó más a mí, intuyendo la tensión en el ambiente con esa sensibilidad que tienen los niños. ¿Mami? Su vocecita era pequeña y confundida. Me arrodillé junto a él, nunca apartando la mirada de Diego. Todo está bien, mi amor. Solo saluda a la gente con educación, pero mis ojos decían algo completamente diferente mientras miraba fijamente a mi exmarido. Decían, ¿sorprendido, querido? Esto apenas comienza. Diego bajó la vista hacia Santiago y por un momento, solo por un instante, vi algo parecido al reconocimiento cruzar por su rostro. Los mismos ojos verdes, la misma línea de la mandíbula, el mismo gesto de inclinar la cabeza cuando estaba pensativo. Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, el padre comenzó la ceremonia y todos tuvieron que tomar sus lugares. Nos sentamos en la tercera fila, lo suficientemente cerca para que cada movimiento, cada gesto, cada respiración fuera visible. Ricardo mantuvo su brazo alrededor de mis hombros durante toda la ceremonia, y yo mantuve a Santiago en mi regazo, acariciando su cabello con movimientos suaves y deliberados. Cada vez que Diego miraba en nuestra dirección, lo cual sucedía con frecuencia perturbadora, yo le sonreía. Una sonrisa dulce, serena, completamente en paz. La sonrisa de una mujer que había ganado la partida antes de que el otro jugador siquiera supiera que estaban jugando. Cuando el padre pidió a los padrinos que se acercaran, Diego tuvo que caminar directamente frente a nosotros. Sus pasos eran tensos, forzados, y pude ver cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía a su hijo legítimo, pensé con ironía, el que todo el mundo conocía. La ceremonia continuó con su ritual predecible, pero la verdadera función estaba sucediendo en silencio. Cada mirada era una conversación, cada gesto una declaración de guerra o rendición. Cuando terminó la misa, la multitud comenzó a moverse hacia el salón de recepción. Ricardo se levantó primero, ofreciéndome su mano con la galantería que lo caracterizaba. ¿Lista para la segunda parte?, murmuró cerca de mi oído, y había algo en su voz que me decía que él también estaba disfrutando este momento. Santiago saltó de mi regazo y corrió hacia la puerta, emocionado por la promesa de pastel y juegos. Mientras caminábamos hacia la salida, sentí la mirada de Diego quemándome la espalda. En la puerta de la iglesia, finalmente sucedió el encuentro que había estado esperando durante 6 años. Isabela. Su voz era exactamente como la recordaba, pero ahora tenía un temblor que no había estado ahí antes. Me di vuelta lentamente, con toda la elegancia que había aprendido en mis años de reconstrucción. Diego. Mi voz era miel sobre acero. Qué gusto verte. Sus ojos se movieron nerviosamente entre Ricardo y yo. Luego bajaron hacia Santiago, que estaba jugando con un botón de su saco, ajeno a la importancia de este momento. Yo. No sabía que estabas en la ciudad. Regresé hace 1 año. Cada palabra era una bala cuidadosamente apuntada. Los negocios de Ricardo requerían supervisión personal. La mención del nombre de mi esposo hizo que Diego se estremeciera visiblemente. Ricardo extendió su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Diego Herrera, supongo. He oído mucho sobre ti. La ironía era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Diego no tuvo más opción que estrechar la mano del hombre que había destruido sus ambiciones profesionales. Ricardo Mendoza. Las palabras salieron como si le costara trabajo pronunciarlas. El mismo, aunque creo que nos conocemos más de lo que podrías imaginar.
La sonrisa de Ricardo era depredadora. Tu exesposa me ha contado historias fascinantes. Santiago eligió ese momento para tirar de mi vestido. Mami, ¿este señor es el papá del bebé? El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se quedó paralizado, estudiando el rostro de mi hijo con una intensidad que me hizo contener la respiración. Sí, mi amor, respondí con voz tranquila. Él es Diego. ¿Como mi segundo nombre? Mi corazón se detuvo. Santiago Diego Mendoza. El nombre que había elegido con tanto cuidado, sabiendo que algún día este momento llegaría. Diego palideció hasta convertirse en una sombra de sí mismo. Tu segundo nombre es... Santiago Diego, confirmé, y cada sílaba fue como dejar caer una bomba. En honor a mi abuelo, por supuesto. Mentira. Y Diego lo sabía. Valeria apareció a su lado en ese momento, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para interrumpir. Su sonrisa era tensa, forzada, y pude ver el pánico apenas contenido en sus ojos. Isabela, qué sorpresa verte aquí. Su voz era dulce como veneno. No sabía que habías regresado. Valeria. Miré de arriba abajo con la misma sonrisa serena. Te ves maternal. Era un golpe bajo y lo sabíamos las dos. Durante años, ella había presumido su figura perfecta, su juventud, su capacidad de quitarme todo lo que yo amaba. Gracias. La maternidad me sienta bien. Sus ojos se movieron hacia Santiago. ¿Y este pequeño príncipe? Mi hijo. Santiago. Diego. Seguía paralizado, mirando a mi hijo como si estuviera viendo un fantasma. Y en cierto modo lo estaba. Ricardo se aclaró la garganta. Bueno, será mejor que nos vayamos acercando al salón. No queremos perdernos la fiesta. Tomó mi mano y la de Santiago con naturalidad, formando el cuadro perfecto de familia feliz. Mientras nos alejábamos, escuché a Valeria susurrar urgentemente. Diego, ¿estás bien? Te ves como si hubieras visto un fantasma. No pude evitar sonreír mientras caminábamos hacia el auto. Un fantasma, pensé. Si supiera lo cerca que está de la verdad. Santiago correteó adelante, emocionado por la fiesta que le esperaba, mientras Ricardo y yo caminábamos en silencio cómplice. Eso estuvo bien ejecutado, murmuró él, apretando mi mano, aunque creo que nuestro amigo Diego está empezando a atar cabos. Perfecto, respondí y mi sonrisa era tan afilada como un cuchillo. Quiero que empiece a sumar 2 más 2. La pregunta es, ¿será lo suficientemente inteligente para llegar a 4? El salón de recepción nos esperaba con manteles de lino blanco, centros de mesa de orquídeas importadas y una vista panorámica de la ciudad. Todo perfecto, todo elegante, todo preparado para el espectáculo que estaba por comenzar. Mientras Ricardo ayudaba a Santiago a lavarse las manos en el baño, me quedé sola por un momento en el balcón, observando la ciudad que había sido mi hogar y mi infierno. El viento jugaba con mi cabello y por primera vez en años, me sentí completamente en control de mi destino. 6 años de planificación estaban a punto de dar frutos. 6 años de dolor se convertirían en la venganza más dulce. 6 años atrás. El olor a canela y vainilla llenaba mi cocina cuando encontré el mensaje en el teléfono de Diego. Había sido un accidente estúpido. Él había dejado su celular en la encimera mientras se duchaba, y cuando sonó pensé que podría ser la emergencia del consultorio. En lugar de eso, encontré mi destrucción. No puedo esperar a estar en tus brazos otra vez. Isabela no sospecha nada. Te amo, mi vida. El número no tenía nombre guardado, pero reconocí inmediatamente esos números que había marcado 1000 veces para llamar a mi hermana menor. Las letras se difuminaron mientras las lágrimas empañaron mi vista. 10 años de matrimonio se desplomaron. En un instante, como un castillo de naipes bajo la lluvia, escuché el agua de la ducha cerrarse y actué por instinto. Tomé fotos del mensaje, borré la evidencia y dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Cuando Diego salió del baño, yo estaba decorando cupcakes como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien, amor?, preguntó secándose el cabello con esa sonrisa que había amado durante tanto tiempo. Perfecto, mentí, y mi voz sonó extrañamente normal. Tu teléfono sonó, pero no llegué a tiempo. Esa noche hice el amor con mi marido por última vez, sabiendo que cada beso era una despedida que él no veía venir. Los siguientes días fueron un infierno de actuación.
Sonreía en el desayuno. Lo besaba antes de que se fuera al trabajo. Preparaba sus comidas favoritas mientras por dentro me moría lentamente. Contraté un detective privado con los ahorros de mi negocio de repostería. Las fotos llegaron una semana después. Diego y Valeria entrando a moteles, besándose en el estacionamiento de su consultorio, comprando lencería juntos en el centro comercial. La traición de mi hermana dolía tanto como la de mi esposo. Valeria, 5 años menor, la hija perfecta que nunca había tenido que luchar por nada. Yo había cuidado de ella cuando mis padres trabajaban. La había ayudado con la tarea. Le había prestado dinero para su primer auto. La confrontación llegó un martes por la noche. Diego llegó tarde otra vez, con olor a perfume que no era el mío. Necesitamos hablar, dije, colocando las fotos sobre la mesa del comedor. Nunca olvidaré la expresión en su rostro. Primero shock, luego culpa. Finalmente una extraña mezcla de alivio y desafío. Isabela, yo. ¿Cuánto tiempo? Mi voz era hielo puro. 6 meses. No tuvo el valor de mentir. ¿La amas? Una pausa que duró eternidades. Sí. Esa palabra simple destruyó todo lo que quedaba de mi mundo. Sal de mi casa. Isabela, por favor, podemos intentar. Sal de mi casa. Nunca había gritado así en mi vida. Diego se encogió como si lo hubiera golpeado físicamente. Empaqué sus cosas esa misma noche. Cada prenda una puñalada en el corazón. Encontré más evidencias. Cartas de amor escritas en el papel membretado de su consultorio. Recibos de hoteles. Fotografías que habían tomado juntos. La conversación con Valeria fue peor. Vino a casa al día siguiente, fingiendo preocupación fraternal. Isabela, sé que estás dolida, pero... ¿Pero qué, Valeria? ¿Pero tenía derecho a robarte mi marido? No fue así. Simplemente pasó. Nada simplemente pasa. Ustedes eligieron traicionarme. Estamos enamorados de verdad. Esas palabras fueron como ácido en una herida abierta. 20 años siendo tu hermana mayor. Te cuidé, te protegí, te amé como a una hija. ¿Y así me pagas? No lo planeamos, pero no puedo negar lo que siento. Esa fue la última conversación que tuvimos como hermanas. El divorcio fue un calvario público. En nuestra ciudad pequeña, todos sabían todo. Las miradas compasivas eran casi peores que los chismes maliciosos. Me convertí en la pobre Isabela, la que perdió a su marido con su propia hermana. Mis padres tomaron partido por Valeria. Es más joven, cometió un error, decían. Tú puedes encontrar a alguien más. Como si el amor fuera intercambiable. Vendí la casa, liquidé mi negocio y me mudé a la capital con el corazón roto y 20,000 pesos en el banco. No sabía que llevaba algo más. La semilla de mi venganza creciendo en mi vientre. Descubrí mi embarazo 2 meses después del divorcio, en el baño de mi diminuto apartamento en la capital. La prueba mostró 2 líneas rosadas que cambiaron todo. Me senté en el piso frío de azulejos y lloré por 1 hora completa. No de tristeza, sino de una mezcla extraña de terror y determinación feroz. Diego no sabría nunca. Esa decisión la tomé inmediatamente, con una claridad que me sorprendió. Él había elegido a Valeria. Yo elegiría criar a mi hijo sola. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. Trabajaba como ayudante en una pastelería durante el día y estudiaba repostería francesa por las noches. Mi barriga crecía mientras mi determinación se endurecía como acero templado. Santiago nació un martes lluvioso de marzo. Cuando lo puse en mis brazos por primera vez, vi inmediatamente los ojos verdes de su padre, pero también vi algo más. Una fuerza que venía de mí, una resistencia que él no conocería nunca. Serás diferente, le susurré. Serás mejor. Los primeros años fueron una batalla constante. Pañales, noches sin dormir, cuentas que pagar con propinas escasas. Pero mi talento en la repostería comenzó a destacar. Mis pasteles eran obras de arte comestibles, y pronto tuve clientes privados que pagaban bien por mi trabajo. Cuando Santiago cumplió 3 años, ya tenía mi propio negocio pequeño pero próspero. Especializándome en postres de lujo para eventos exclusivos, mi nombre comenzó a circular entre la élite de la capital. Fue en una de esas fiestas elegantes donde conocí a Ricardo. La recepción era en el ático de un edificio corporativo, celebrando el lanzamiento de una nueva franquicia dental. Yo estaba supervisando el montaje de mi torre de profiteroles cuando un hombre elegante se acercó.
¿Usted es la chef Isabela Moreno? Levanté la vista y me encontré con ojos oscuros inteligentes, en un rostro maduro y atractivo. Llevaba un traje que costaba más que mi renta de 3 meses. Sí, ¿necesita algo? Solo felicitarla. Su trabajo es extraordinario. Su voz tenía un acento sofisticado, educado. Conversamos brevemente sobre repostería, arte, negocios. Era encantador sin ser invasivo, inteligente sin ser presuntuoso. Al final de la noche, me entregó su tarjeta. Me gustaría contratarla para eventos futuros y tal vez invitarla a cenar. Esa tarjeta decía: Ricardo Mendoza, director general, Cadena Dental Premium. No supe hasta después que Cadena Dental Premium era la empresa que había aplastado las ambiciones de expansión de Diego, convirtiendo su consultorio próspero en apenas otra sucursal más. El destino tenía sentido del humor. Nuestra primera cita fue en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Ricardo llegó con flores y una sonrisa que hacía que las mujeres se voltearan a mirarlo. «Háblame de tu hijo», dijo durante la cena sin rodeos. Me tensé inmediatamente. «¿Cómo sabes que tengo un hijo? Una mujer como tú no permanece. Soltera por casualidad. Y tienes esa mirada protectora que solo tienen las madres. Su honestidad me desarma. Se llama Santiago. Tiene 3 años. Su padre no está en nuestras vidas. ¿Por elección tuya o de él? Mía». Ricardo asintió como si entendiera perfectamente. Los hombres que abandonan a sus hijos no merecen segundas oportunidades. Esa noche supe que había encontrado algo especial. Ricardo cortejó tanto a mí como a Santiago. Llegaba con regalos perfectos, libros de cocina franceses para mí, juguetes educativos para mi hijo. Nunca trató de reemplazar al padre ausente. Simplemente se convirtió en la figura masculina estable que Santiago necesitaba. Cuando finalmente me propuso matrimonio, fue en la cocina de mi apartamento mientras yo preparaba galletas con Santiago. «Quiero que seamos una familia real», dijo, arrodillándose en el piso mientras mi hijo jugaba con masa de galletas. Los 3 juntos. Santiago corrió hacia él, gritando, «Sí, sí, sí», antes de que yo pudiera responder. Nos casamos en una ceremonia íntima 6 meses después. Santiago llevó los anillos, orgulloso en su pequeño smoking. Ricardo adoptó legalmente a Santiago, dándole su apellido y todo el amor que su padre biológico nunca sabría que existía. Fue Ricardo quien sugirió regresar a mi ciudad natal. «Mis negocios allí necesitan supervisión personal», dijo, «y creo que es tiempo de que cierres algunos capítulos abiertos». Sabía exactamente lo que quería decir. El plan se formó lentamente, con la paciencia de una araña tejiendo su tela. Regresaríamos triunfalmente, yo como esposa del hombre más poderoso de la industria dental regional, Santiago como el hijo perfecto que Diego nunca conocería. La noticia del bautizo de mi sobrino llegó como regalo del cielo, la oportunidad perfecta para una revelación perfecta. El salón de recepción parecía un palacio de cuento de hadas. Cristales colgantes reflejaban la luz dorada del atardecer, mientras meseros uniformados servían champaña en copas de cristal. Mis padres habían gastado una fortuna, como siempre hacían cuando se trataba de Valeria. Ricardo, Santiago y yo hicimos nuestra entrada como la familia perfecta que éramos. Varias cabezas se giraron, algunas por curiosidad, otras por admiración genuina. Mi esposo tenía esa presencia que comandaba respeto inmediato. «Mami, qué bonito está todo». Santiago corrió hacia la mesa de dulces, sus ojos brillando de emoción. «Despacio, mi amor». Primero saludamos a los abuelos. Mis padres estaban cerca de la mesa principal, recibiendo felicitaciones. Mamá llevaba un vestido azul marino que la hacía ver elegante pero conservadora. Papá, como siempre, lucía incómodo en su traje formal. Cuando nos vieron acercarnos, la expresión de mamá cambió dramáticamente. Shock. Luego algo parecido a la culpa. Finalmente una sonrisa forzada de cortesía social. «Isabela, ¿qué? Sorpresa verte aquí». «Hola, mamá». La besé en la mejilla con naturalidad. No me perdería el bautizo de mi sobrino. Papá extendió la mano hacia Ricardo con genuina curiosidad. «Y usted debe ser Ricardo Mendoza. Un placer conocerlos». Su apretón de manos fue firme, confiado. «Isabela me ha hablado mucho de ustedes». Vi cómo papá procesaba el apellido, cómo sus ojos se ensancharon ligeramente al hacer la conexión. «¿Mendoza? ¿De Cadena Dental Premium?»
El mismo. Ricardo sonrió con modestia calculada. Supongo que conoce nuestro trabajo en la región. El silencio que siguió fue elocuente. Todos sabían lo que las empresas de Ricardo habían hecho a la competencia local, incluyendo el consultorio de Diego. Santiago tiró de mi vestido, ajeno a las ondas de tensión que nos rodeaban. «Mami, ¿puedo ir a ver al bebé?» «Por supuesto, mi amor. Pero primero saluda a los abuelos». ¡Abuelos! Santiago corrió hacia ellos con la alegría natural de un niño de 5 años. Mamá se arrodilló para recibirlo, pero pude ver cómo sus ojos estudiaban su rostro con una intensidad perturbadora. «Hola, pequeño. ¿Cómo te llamas?» «Santiago Diego Mendoza. Tengo 5 años y mi papá Ricardo me enseñó a jugar ajedrez». El nombre completo cayó como una bomba silenciosa. Mamá se quedó paralizada, mirando esos ojos verdes inconfundibles. «Diego», murmuró, y su voz tembló ligeramente. «Sí, como el bisabuelo Santiago Diego». Mentí sin pestañear. Ricardo pensó que era importante honrar la memoria familiar. La mirada que intercambiaron mis padres fue cargada de significado. Papá, más directo, que mamá, se agachó para estar a la altura de Santiago. «Tienes unos ojos muy bonitos, pequeño». «Gracias, abuelo». Mami dice que son especiales. Desde el otro lado del salón sentí la mirada de Diego quemándome la espalda. Me giré lentamente y lo encontré observando nuestra interacción familiar con una expresión que no podía descifrar completamente. «Creo que alguien quiere conocer a Santiago», le dije a Ricardo en voz baja. «Perfecto. Dejemos que se acerque él primero». No tuvimos que esperar mucho. Diego apareció a nuestro lado con una copa de champaña en la mano, claramente usando el alcohol para darse valor. «Señora y señor Moreno, ¿me permiten conocer a su nieto?» La palabra nieto salió con una extraña excitación. «Por supuesto, Diego». Mamá estaba claramente nerviosa. «Santiago. Este es Diego, el papá del bebé que bautizamos hoy». Santiago levantó la vista con la cortesía que le habíamos enseñado. «Mucho gusto, señor Diego». «¿El bebé es su hijo?» «Sí, pequeño. Se llama Sebastián». Diego se agachó para estar a su altura. «¿Y tú cuántos años tienes?» 5. Cumplo 6 en marzo». Vi cómo Diego hacía los cálculos mentalmente. Santiago había nacido exactamente 9 meses, después de nuestra separación. «¿Marzo? ¿Qué día?» «El 15», respondió Santiago alegremente. «Mami siempre hace una fiesta grande». El rostro de Diego palideció visiblemente. El 15 de marzo. La fecha estaba grabada en su memoria porque era exactamente 9 meses después de nuestra última noche juntos. «Diego, ¿estás bien?», preguntó. Mamá, notando su cambio de color. «Sí, yo. El parecido es notable». Sus ojos se movían entre Santiago y yo. ¿Puedo hablar contigo un momento, Isabela?» «Por supuesto». Mi voz era miel pura. «Ricardo, ¿puedes cuidar a Santiago?» «Claro». «Amor, ven, campeón. Vamos a conocer a otros niños». Caminé con Diego hacia una esquina más privada del salón, cerca de las ventanas que daban al jardín. Podía sentir las miradas curiosas de los invitados siguiendo nuestro movimiento. «Isabela, necesito preguntarte algo directamente». «Te escucho». «Santiago, ¿es mi hijo?» La pregunta que había estado esperando durante 6 años finalmente había llegado. Mantuve mi expresión serena, incluso sonreí ligeramente. «¿Qué te hace pensar eso?» Los ojos, la fecha de nacimiento, el segundo nombre. Su voz temblaba. «¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué te habría dicho algo?» Mi voz era fría como el hielo. «Cuando me dejaste estabas muy ocupado comenzando tu nueva vida con mi hermana. Pero si es mi hijo, tengo derecho a...» «¿Derecho a qué, Diego?» Me acerqué un paso, mi voz bajando a un susurro venenoso. ¿Derecho a destronar el mundo de un niño que tiene un padre real que lo ama? ¿Derecho a confundir a Santiago con tu existencia patética? Isabela, por favor. Santiago tiene un padre, se llama Ricardo Mendoza, el mismo hombre que convirtió tu gran sueño de expansión en cenizas. ¿No te parece irónico? Diego se tambaleó como si lo hubiera golpeado físicamente. «No puedes hacerme esto. Si es mi hijo, si fuera tu hijo», lo interrumpí.
¿Qué harías? ¿Destruir tu matrimonio con Valeria? ¿Confesar que tuviste un hijo con tu ex esposa mientras la cortejabas a ella? ¿Explicar a toda la familia por qué abandonaste a un niño sin saberlo? Cada pregunta era una estocada perfectamente calculada. Yo no sabía. Exacto, no sabías. Porque no te importaba saber. Estabas demasiado ocupado siendo feliz con tu nueva vida. Valeria apareció a nuestro lado en ese momento, como si hubiera sentido que la conversación se estaba volviendo peligrosa. ¿Todo bien por aquí? Su sonrisa era tensa. Perfecto, respondí. Diego estaba admirando lo hermoso que está el salón. Sí, mis padres se esmeraron mucho. Valeria tomó del brazo a Diego posesivamente. ¿Verdad, amor? Diego asintió como un autómata, pero sus ojos seguían fijos en Santiago, que ahora jugaba con otros niños cerca de la pista de baile. Es un niño muy hermoso, comentó Valeria, siguiendo su mirada. Se parece mucho a su padre. Terminé la frase con una sonrisa. Ricardo tiene una genética dominante. Era una mentira descarada, y las tres lo sabíamos. El resto de la recepción transcurrió como una danza macabra. Diego no podía dejar de mirar a Santiago, mientras Valeria se volvía más nerviosa con cada minuto. Mis padres intercambiaban miradas preocupadas, claramente sospechando la verdad. Y yo, en el centro de todo, mantuve mi compostura perfecta, disfrutando cada segundo de la tortura psicológica que se desarrollaba a mi alrededor. La venganza, después de todo, se servía mejor fría. La tensión llegó a su punto máximo cuando sirvieron el pastel. Santiago, con toda la inocencia de sus 5 años, se acercó corriendo a nuestra mesa con las manos manchadas de chocolate. «Mami, el pastel está delicioso. ¿Tú lo hiciste?» «No, mi amor. Esta vez alguien más fue el chef. Pero el tuyo es mejor», declaró con la lealtad absoluta de un hijo. Diego, que había estado observando desde la mesa principal, se levantó abruptamente y caminó hacia nosotros. Valeria lo siguió, claramente, alarmada por su comportamiento errático. «Santiago», dijo Diego, su voz temblorosa, «¿te gusta jugar fútbol?» Mi hijo lo miró con curiosidad. «Sí, papá Ricardo me enseñó. Soy muy bueno con la pierna izquierda». «¿La izquierda?» La voz de Diego se quebró ligeramente. «Sí, como usted». Santiago había notado que Diego sostenía su copa con la mano izquierda. ¿También juega fútbol? El aire se volvió espeso. Diego era zurdo, una característica que Santiago había heredado sin que nadie lo hubiera notado hasta ahora. «Yo solía jugar», murmuró Diego. Valeria intervino rápidamente. «Santiago, ¿qué tal si vienes a conocer a tu primo Sebastián? Ya está despierto». «¿Sí?» Santiago corrió hacia la cuna portátil donde dormía el bebé. Lo que pasó después fue como ver un accidente en cámara lenta. Santiago se inclinó sobre la cuna y comenzó a hacer muecas graciosas para entretener al bebé. Sebastián, de apenas 3 meses, respondió con gorjeos y sonrisas. Pero cuando Santiago se acercó más, sosteniendo gentilmente la manita del bebé, algo extraordinario sucedió. Los 2 niños se miraron directamente a los ojos. Los mismos ojos verdes exactos, el mismo gesto de inclinar la cabeza, la misma forma de la sonrisa. No eran solo primos, eran hermanos. Un murmullo se extendió por el salón como ondas en un estanque. Los invitados comenzaron a notar el parecido imposible de ignorar entre los 2 niños. Tía Esperanza fue la primera en vocalizarlo. «Dios mío, se parecen como 2 gotas de agua». Mamá se acercó rápidamente, intentando controlar la situación. «Claro, son familia. Es normal que haya parecidos». Pero el daño estaba hecho. Las miradas se multiplicaron. Los susurros se intensificaron. Diego se quedó paralizado, observando la escena como si estuviera en una pesadilla. Sus 2 hijos, uno legítimo y uno secreto, jugando juntos sin saber que compartían el mismo padre. «Isabela». Su voz era apenas un susurro. «Necesitamos hablar. Ahora. ¿Aquí? ¿En el bautizo de tu hijo?» Mi sonrisa era cruel. «Qué poco apropiado. Por favor». Había desesperación genuina en su voz. Ricardo apareció a mi lado, como un guardián protector. «¿Algún problema, amor?» «Ninguno», respondí, pero mis ojos nunca dejaron los de Diego. Solo estábamos admirando lo hermosos que se ven los niños juntos. «Son muy parecidos»,
comentó Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La genética familiar es fascinante, ¿no te parece, Diego? Diego no pudo responder. Estaba demasiado ocupado observando cómo Santiago ayudaba pacientemente a su hermano pequeño a sostener un juguete. Valeria se acercó, su rostro pálido como papel. «Creo que ya es hora de que Sebastián tome su siesta», anunció con voz forzada. «Pero está feliz jugando con Santiago», protestó una de mis tías. «Miren qué bien se llevan». «Los bebés necesitan rutina», insistió Valeria, tomando a Sebastián de la cuna con movimientos bruscos. El bebé comenzó a llorar inmediatamente, extendiendo sus bracitos hacia Santiago. «¿Por qué llora?», preguntó. Santiago con genuina preocupación. «¿Quiere que me quede?». «No, pequeño». Valeria se alejó rápidamente. «Solo está cansado», pero el daño era irreversible. Todo el salón había sido testigo del vínculo inmediato entre los dos niños, del parecido inconfundible, de la reacción extrema de los padres. Diego me siguió hasta el balcón, donde me había escapado para respirar aire fresco. «Isabela, por favor, dime la verdad». Me giré para enfrentarlo, y por primera vez en la noche, dejé que la máscara cayera parcialmente. «¿La verdad? ¿Realmente quieres la verdad después de 6 años?» «Sí. La verdad es que Santiago es tu hijo. La verdad es que lo crié solo mientras tú jugabas a la casita feliz con mi hermana. La verdad es que ahora tienes 2 hijos y no tienes derecho a ninguno de los 2. Diego se tambaleó como si lo hubiera golpeado. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste? Porque no te lo merecías. Porque me abandonaste. Porque elegiste a Valeria por encima de 10 años de matrimonio. Si hubieras sabido». «¿Qué? ¿Te habrías quedado por obligación? ¿Habrías renunciado a tu gran amor?». Diego no pudo responder porque ambos sabíamos la respuesta. «Isabela, por favor, déjame ser parte de su vida». Me reí, un sonido amargo que cortó la noche. «Santiago ya tiene un padre, el mejor padre que podrías imaginar. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Ricardo es el hombre que destruyó tu negocio, el hombre que te convirtió en su empleado. Tu hijo lleva el apellido de tu peor enemigo». La ironía era tan perfecta que me produjo una satisfacción casi física. Diego se desplomó contra la barandilla del balcón. «¿Qué voy a hacer?». «Nada», respondí con frialdad. «Vas a regresar a tu fiesta, vas a sonreír para las fotos y vas a vivir con el conocimiento de que tu hijo perfecto está a metros de distancia y nunca podrá ser tuyo». Era el momento que había estado esperando durante 6 años. La venganza perfecta, servida en bandeja de plata. La confrontación final llegó cuando menos la esperaba. Habían pasado 2 semanas desde el bautizo. 2 semanas en las que Diego había llamado incesantemente, enviado mensajes desesperados y hasta había aparecido en mi trabajo. Cada vez, Ricardo había estado ahí para interceptarlo con la eficiencia silenciosa de un guardaespaldas profesional. Pero esa tarde de martes, mientras Santiago estaba en su clase de natación, Diego logró acorralarme en el estacionamiento del club. «Isabela, por favor, solo 5 minutos. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba descuidada, el traje arrugado como si hubiera dormido con él puesto». «Diego, ya te dije todo lo que tenía que decirte. No puedo vivir así». Su voz se quebró. «No puedo fingir que no sé que Santiago es mi hijo. Pues, tendrás que aprender, porque no tienes alternativa. ¿Y si no acepto eso? ¿Y si decido pelear por mis derechos como padre?». La amenaza quedó flotando en el aire entre nosotros. Me giré lentamente para enfrentarlo, y esta vez no había máscara de cortesía. ¿Pelear? Mi voz era hielo puro. ¿Con qué armas, Diego? ¿Con qué argumentos? Soy su padre biológico. Eres un donante de esperma. Ricardo es su padre en todo lo que importa. La ley. ¿La ley? Me reí con crueldad. Perfecto. Hablemos de la ley. Saqué mi teléfono y mostré la pantalla con una sonrisa que heló la sangre. ¿Ves este número? Es mi abogado. El mejor abogado familiar de la ciudad, casualmente. ¿Sabes qué me dijo cuando le consulté sobre esta situación hipotética? Diego palideció. Me dijo que un padre que abandona a su familia, que nunca contribuyó económicamente, que no buscó conocer a su hijo durante 5 años, tendría muy pocas posibilidades de ganar custodia. Especialmente cuando el niño ha sido adoptado legalmente por un padrastro exitoso y estable. Yo no sabía que existía. ¿Y quién va a creer eso?
Mi sonrisa se ensanchó. ¿Quién va a creer que el gran Diego Herrera, que vive en 1900, la misma ciudad, que conoce a toda mi familia, nunca sospechó que su ex esposa había tenido un hijo 9 meses después del divorcio? Vi cómo la realidad de su situación lo golpeaba como un tsunami. Pero hay más. Continué disfrutando cada segundo. ¿Sabes qué más me dijo mi abogado? Que si alguien intentara demandar custodia bajo estas circunstancias, yo podría contrademandar por pensión alimenticia retroactiva. 5 años de manutención, educación, gastos médicos, todo con intereses. Diego se tambaleó. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado, Diego? ¿Suficiente para pagar 5 años de crianza de un niño? ¿Suficiente para enfrentar a los abogados? ¿De Ricardo Mendoza? Isabela, por favor. Y luego está el pequeño detalle de tu situación matrimonial. Mi voz se volvió dulce como miel envenenada. ¿Ya le dijiste a Valeria que tienes otro hijo? ¿Le explicaste que mientras la cortejabas estabas dejando embarazada a tu esposa? El silencio de Diego fue respuesta suficiente. ¿No? ¿Todavía no has encontrado el momento apropiado? Me acerqué un paso. ¿Sabes qué creo? Creo que Valeria se va a sentir muy traicionada cuando se entere. Después de todo, ella creyó que había ganado limpio, que había conquistado a un hombre completamente libre. Valeria no tiene nada que ver con esto, ¿no? Mi risa era música macabra. ¿Sabes cuántas veces me preguntó sutilmente sobre Santiago durante el bautizo? ¿Cuántas veces notó el parecido? Tu esposa no es tonta, Diego. Ya sospecha. Vi el pánico crecer en sus ojos. Y cuando se confirmen sus sospechas, ¿qué crees que va a pasar? ¿Crees que va a aceptar alegremente que su marido tiene un hijo secreto con su hermana? ¿Crees que va a estar feliz de saber que Santiago existe? Diego se apoyó contra su auto, derrotado. ¿Qué quieres de mí? Nada, absolutamente nada. Mi voz era triunfante. Quiero que desaparezcas de nuestras vidas. Quiero que finjas que Santiago no existe, como has hecho durante 5 años. Quiero que te quedes con tu vida perfecta y dejes la mía en paz. ¿Y si no puedo? ¿Y si no puedo vivir sabiendo que mi hijo está ahí y no puedo ser parte de su vida? Entonces vas a sufrir. Las palabras salieron como dagas. Vas a sufrir exactamente como sufrí yo cuando me traicionaste. Vas a sentir el dolor de perder a alguien que amas, como lo sentí yo. Vas a vivir con el arrepentimiento, como viví yo. Me acerqué hasta quedar a centímetros de su rostro. Pero hay una diferencia crucial, Diego. Yo perdí a mi marido por tu traición. Tú vas a perder a tu hijo por las consecuencias de esa misma traición. Yo fui víctima. Tú eres el arquitecto de tu propia destrucción. Isabela. 6 años esperé este momento. 6 años planeé esta venganza. Y es perfecta. ¿No te parece? Tu hijo lleva el apellido de tu enemigo. Tu hijo ama a otro hombre como padre. Tu hijo nunca sabrá que existes como algo más que el marido de su tía. Diego comenzó a llorar en silencio, lágrimas de desesperación que no me conmovieron ni un ápice. Y lo más hermoso, continué saboreando cada palabra, es que no tuve que hacer nada malo para lograrlo. No mentí en los tribunales, no inventé evidencias, no manipulé documentos. Simplemente crié a mi hijo, encontré un mejor hombre y construí una mejor vida. La justicia se sirvió sola. Escuché pasos acercándose y me giré para ver a Ricardo caminando hacia nosotros con Santiago corriendo a su lado, todavía con el cabello húmedo de la piscina. ¡Mami! Santiago corrió hacia mí. ¡Aprendí a bucear! ¡Qué maravilloso, mi amor! Lo alcé en mis brazos, sin apartar la mirada de Diego. Ricardo se acercó con esa elegancia depredadora que lo caracterizaba. ¿Algún problema aquí? Ninguno, respondí. El señor Herrera ya se iba. Diego miró a Santiago por última vez. Esos ojos verdes que eran espejo de los suyos. Y algo se rompió definitivamente en su interior. «Adiós, Santiago», murmuró. «Adiós, señor», respondió Santiago educadamente, sin saber que se estaba despidiendo de su padre biológico para siempre. Diego se alejó con pasos de zombi, hacia su auto. Antes de subir, se giró una última vez. «¿Algún día le dirás la verdad?» «¿Qué verdad?» Mi sonrisa era feroz. Santiago conoce su verdad. Tiene un padre que lo ama, una madre que daría la vida por él, y una familia que lo protege.
¿Qué más necesitas saber? Diego subió a su auto y se alejó, llevándose consigo sus sueños destruidos y su corazón roto. Ricardo me abrazó por la cintura, Santiago entre nosotros dos. ¿Crees que volverá a molestarnos?, preguntó en voz baja. No, ya terminó. Tenía razón. Supe en ese momento que Diego había comprendido finalmente la magnitud de lo que había perdido y la imposibilidad de recuperarlo. Esa noche, mientras acostaba a Santiago, me contó emocionado sobre su día de natación, sobre sus nuevos amigos, sobre los planes que tenía para el fin de semana con papá Ricardo. Mami, ¿por qué estaba triste el señor de esta tarde? A veces los adultos se ponen tristes por decisiones que tomaron hace mucho tiempo, mi amor. Como cuando yo decidí no comerme los vegetales y después tuve hambre. Exactamente como eso, pero mucho más importante. Santiago me abrazó, con la fuerza total de sus 5 años. Yo nunca quiero estar triste como él. No estarás, mi amor, porque tú vas a tomar decisiones inteligentes y vas a tratar bien a las personas que te aman, como tú y papá Ricardo, como nosotros. Lo besé en la frente y salí de su habitación con el corazón ligero por primera vez en 6 años. En mi meseta en la sala, Ricardo me esperaba con 2 copas de vino. ¿Se terminó realmente? Se terminó. Tomé la copa y brindamos. Diego entendió que no hay marcha atrás. No hay segunda oportunidad para los cobardes. ¿Y tú? ¿Te sientes satisfecha? Miré hacia el cuarto de Santiago, donde mi hijo dormía en paz, amado y protegido. Completamente. La venganza es dulce, pero la justicia es perfecta. Ricardo me besó suavemente. Entonces cerramos este capítulo para siempre. Para siempre. Y esa noche, por primera vez en 6 años, dormí sin pesadillas, sin rencor, sin dolor. El pasado había sido enterrado definitivamente bajo el peso de la justicia perfecta. Diego había plantado vientos de traición, había cosechado tempestades de consecuencias, y yo había encontrado la paz en el ojo del huracán que él mismo había creado. La venganza no podría haber sido más perfecta.